Okay. Hola, ¿cómo estamos? Buenos días. Buenos días, iglesia. Buenos días, familia y todos los que hoy nos van a seguir. Pues estamos listos para comenzar nuestra serie, La Ley Moral de Dios. Ya estamos tocando el tercer mandamiento: no tomarás el nombre de Jehová en vano. El domingo pasado vimos la primera parte y hoy estaremos viendo una segunda parte del tercer mandamiento, basándonos en Éxodo capítulo 20, versículo 7. Dice Éxodo capítulo 20, versículo 7, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Bueno, la semana pasada, mis hermanos, vimos que es cosa seria tomar el nombre de Jehová en vano. Vimos que el nombre de Dios no solamente es como lo llamamos o cuando hacemos referencia a Él. El nombre de Dios representa su ser, su dignidad, su honor, su gloria. Por eso, cuando exaltamos el nombre de Dios, estamos exaltando a Dios mismo. Pero de la misma manera, cuando menospreciamos y usamos el nombre de Dios en vano, es menospreciar al ser de Dios. Es por ello que nunca, como dijimos la semana pasada, nunca, pero nunca debemos de utilizar el nombre de Dios a la ligera. Tan solo mencionar su nombre, cada vez que mencionamos su nombre, no es tan solamente el título o como le nombramos a Dios, sino es referirnos a Dios mismo. Entonces, esta mañana nos vamos a concentrar no solamente en el temor que ese nombre debe de inspirarnos a cada uno de nosotros. Cómo el temor en cada cristiano es una parte tan importante en nuestras vidas para poder cumplir con el tercer mandamiento. Entonces, no sé, iglesia, si estén listos, estemos preparados para poder comenzar nuestra charla de este día. Yo espero que ya estén conectados en línea. No sé si ya hay algunos, Rosy, conectados. Sí, me gustaría saludarlos. Está Héctor, Sofi, Carla y Chavo. Me dice Rosy que ya tenemos en línea a Héctor, a Soraya. Reciban un fuerte saludo. Charlie. Soraya, Charlie, Carla y Chavo. Carla y Chavo también ya están con nosotros. Sofi también. Yo espero que ya se sigan integrando. Susi también ya está con nosotros. Les damos la bienvenida. Entonces, hoy nos concentraremos lo que es en el temor que ese nombre debe de inspirarnos a cada uno de nosotros. Bueno, en primer lugar, el temor, cuando hablamos del temor, la Biblia habla a lo largo de la Biblia del temor del hombre de Dios que debe tener. Comenzaremos diciendo que es una obra del Espíritu Santo, es una obra redentora que Dios pone en nuestras vidas, que Dios pone en nuestro corazón. Dice el libro de Jeremías, en el capítulo 32, versículo 39, vamos a leer hasta el versículo 40, Jeremías 32, versículo 39, y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos, y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. Entonces, aquí está hablando de ese proceso de regeneración que Dios hace en nuestras vidas. Cuando nos convertimos a Él, Dios transforma nuestro corazón, y es ahí en donde Dios pone su temor. Entonces, la regeneración incluye Dios ha colocado en nuestro corazón ese temor de Dios. Entonces, cuando la Biblia habla del temor de Dios, quiero que escuchen bien, porque vamos a estar tratando este tema y lo vamos a entender en el sentido positivo y en el sentido negativo.
siempre que hemos hablado del temor de Dios o como no lo ha enseñado, casi siempre lo hemos referido como un respeto reverente que tenemos a Dios. Y es cierto, en última instancia, el cristiano, Dios pone ese temor en nuestro corazón y lo que empiezan a hacer en nuestras vidas es tener ese respeto en la medida en que nosotros conocemos a Dios. Entre más conocemos a Dios, entonces tenemos esa reverencia por Dios, esa reverencia por el nombre de Dios, pero también, que lo hemos hecho a un lado, también hay un temor que tiene que ver con tener pavor de Dios. Entonces, cuando la Biblia habla de ese temor reverente, también a la misma vez está hablando de ese espanto que incluye en nuestras vidas, de saber y de entender quién es Dios. Ahora, de acuerdo a este pasaje, ¿por qué Dios pone su temor en nuestro corazón? Dice, para que no nos apartemos de Dios y nos vaya bien. Dios pone en nuestro corazón ese temor para que no nos apartemos de Él. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en un verdadero cristiano? Un verdadero cristiano nunca estará pensando en retirarse de Dios. ¿Y por qué nunca va a estar pensando en retirarse de Dios? Por lo que acabamos de leer, porque Dios puso un temor en cada uno de sus hijos. Y ese temor nos hace estar cerca de Dios. Y tiene que ver con ese temor que incluye respeto, que incluye reverencia, pero a la misma vez que incluye espanto. No estamos exentos el cristiano, y lo vamos a estar viendo a lo largo de esta mañana, que ese temor de espanto que existe en nuestra vida también es parte de la formación que nosotros tenemos para poder respetar y amar a Dios. Y aunque parece contradictorio, lo vamos a explicar, que tanto el temor reverente y el temor de espanto se complementan para que haya un crecimiento en nuestras vidas y, como dice este pasaje, y no nos alejemos de Dios. Dice Mateo capítulo 12, versículo 30, dice, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Entonces Jesús nos está diciendo, si estás con Él, eres amigo de Dios. Pero si no estás con Él, eres enemigo. O sea, no hay términos medios. O estás con Dios o no estás con Dios. El estar con Dios nos hace estar seguros. Dios pone en nuestro corazón ese temor para amarlo, para respetarlo. Pero si tú no estás con Dios, si tú no te has arrepentido de tus pecados, sigues andando en esta vida sin considerar a Dios en todos tus caminos, entonces eres enemigo de Dios. Y en ese sentido puedo decirte que deberías tener pavor de Dios, porque estás bajo el juicio de Dios y bajo la ira de Dios. Pero el temor, hablando en una forma positiva, es perder lo más valioso que el hombre pudiera tener. Y el mayor bien que el hombre puede tener es Dios mismo. Entonces, Dios es la fuente de todo bien. Ninguna bendición puede ser mayor que Dios mismo y ninguna desgracia se compara con estar lejos de su presencia. Entonces, cuando digo en una forma negativa, el cristiano tiene pavor de Dios, sí, pero en una forma positiva no quiere dejar a Dios. ¿Y por qué no quiere dejar a Dios? Porque el cristiano ha entendido y sabe que lo mejor que puede tener en su vida es Dios mismo. Ni siquiera son las bendiciones que Dius nos puede dar, porque obviamente, como acabo de decir, ninguna bendición, por muy grande que éstas sean, por que tengan esas bendiciones, crean dicha y felicidad en nuestras vidas, jamás se van a comparar con el ser que nos da las bendiciones, que es Dios mismo. Si tenemos a Dios, si Dios es nuestro Señor, si Dios es nuestra fuerza, entonces tenemos todo en nuestras vidas.
Y nada de lo que Dios nos pueda dar se puede comparar a Dios mismo. Y tan es así que el cristiano no quiere estar lejos de Dios. ¿Por qué? Porque estar lejos de Dios entiende que es perder lo más valioso que puede tener su vida, pero también y a la misma vez es que no queremos tener a Dios por enemigo. ¿Quién entonces en su juicio cabal quisiera tener a Dios por enemigo? Yo creo que nadie. En cambio, los inicuos, al contrario de los cristianos, sí temen estar cerca de Dios, pero los hombres piadosos temen estar lejos de Dios, ¿verdad? Entonces, el temor es una característica de una iglesia sana. Cuando hay temor en las iglesias, podemos decir que es una iglesia que está caminando cerca de Dios. Dice el libro de Hechos, en el capítulo 9, versículo 31, Hechos 9, 31. Entonces la iglesia tenía paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Cuando las iglesias tienen temor de Dios, es cuando las iglesias crecen, maduran y se fortalecen. Una iglesia que no tiene temor, una iglesia que no respeta a Dios, que no respeta el nombre de Dios, es una iglesia que jamás vamos a ver que va a crecer y que va a madurar. Entonces, es el temor a Dios que nos empuja a ser hombres santos. En una iglesia donde existe el temor a Dios, también veremos santidad en sus miembros. Segunda de Corintios, en el capítulo 7, versículo 1, Segunda de Corintios 7, 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Es decir, en toda la historia del cristianismo no existe hombre santo si antes no tiene temor de Dios. Es el temor a Dios que nos empuja, que nos guía a ser hombres santos. No es la santidad la que provoca el temor a Dios, sino el temor a Dios es lo que provoca que nuestras vidas sean transformadas y deseemos de todo corazón ser transformados y vivir en santidad. Pero también el temor a Dios nos mueve a cumplir nuestras responsabilidades y nuestros deberes, porque cuando nosotros servimos o trabajamos o hacemos nuestras labores, siempre pensamos en que lo hacemos para Dios. Porque todo lo que hacemos, dice la Escritura, debemos de hacerlo para la gloria de Dios. Dice Colosenses en el capítulo 3, versículo 22. Colosenses 3, 22. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Aun cuando trabajes en lo secular, lo que está diciendo Colosenses 3:22 es que por encima de hacerlo por agradar a los hombres o por tratar de hacer las cosas bien para que nos vean los hombres, siempre primeramente pensamos en que estamos haciendo nuestros trabajos, aunque sean seculares, pensando en que estamos agradando a Dios. ¿Y por qué debemos de tener ese deseo de agradar a Dios aún en nuestros trabajos? Porque hay temor en nuestras vidas, de que nuestro servicio, nuestro cristianismo, no queremos que el nombre de Dios sea blasfemado porque damos un mal testimonio. Entonces, Pedro nos enseña que ese temor de Dios debe ser practicado en todo el tiempo de nuestras vidas. O sea, no solamente cuando buscamos a Dios, cuando tenemos un problema o cuando vamos a la iglesia, mostramos ese temor reverente a Dios, sino hay que hacerlo en todo tiempo mientras tengamos vida. Dice 1 de Pedro 1:17,
1 de Pedro 1:17, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Así que así debe ser nuestro andar diario, no solo cuando estamos buscando a Dios o cuando vamos a la iglesia, sino en todo el tiempo de nuestras vidas caminando en el temor de Dios. Ahora, ¿qué es el temor de Dios? ¿Qué es el temor de Dios? Pregunto, ¿será que el creyente vive todo el tiempo aterrorizado a ver en qué momento experimenta la ira de Dios? ¿Será que eso es lo que estoy enseñando esta mañana cuando hablo del temor de Dios? Porque sí estoy hablando de que hay un temor de espanto que sigue teniendo el cristiano, pero no necesariamente es que viva aterrorizado, esperando a ver en qué momento somos disciplinados, somos castigados, en qué momento Dios va a ejercer su fuerza para traer terror a nuestras vidas. El temor de Dios en realidad surge de una combinación de entender su justicia y la gracia de Dios. Siempre debemos de tener presente en nuestras vidas su justicia, pero a la misma vez siempre entender su misericordia o su gracia. Dice el Salmo 89, versículo 14. Salmo 89, versículo 14. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Entonces, aquí hay dos extremos, su justicia y su misericordia. Cuando contemplamos su justicia, entonces entendemos y vemos, cuando sabemos que Dios es justo, entonces lo que provoca en nuestras vidas es entender que nosotros no somos justos. Es por su justicia que entendemos que somos pecadores y que a través de esa justicia somos merecedores del juicio de Dios. Y eso, mis hermanos, nunca se nos debe de olvidar. Porque si ahora experimentamos la otra parte, que es su misericordia, entonces experimentamos todo lo contrario de su justicia. Y entonces ese balance entre entender su justicia y su misericordia, entonces nos hacen tener un temor correcto hacia Dios. En otras palabras, no solamente no es correcto solamente exaltar el amor de Dios y olvidarnos de su justicia. Entonces, cuando recordamos su justicia, entonces recordamos que merecíamos ser condenados porque somos pecadores. Esto nos mantiene humildes y que no somos mejores que nadie, ni siquiera con los pecadores. La única diferencia entre un pecador y un salvo es su gracia. Al menos que alguien me diga, de los que me están escuchando, que es cristiano, que no peca. Somos personas que amamos a Dios, que no queremos pecar, que no queremos fallarle, queremos vivir en santidad, más sin embargo, aunque tenemos ese deseo en nuestro corazón de no fallarle a Dios, seguimos fallando, seguimos teniendo errores. Y por no decirlo, seguimos pecando. Y si seguimos pecando, y si miramos su justicia, entonces merecemos ser juzgados de acuerdo a esa justicia, y en verdad no merecemos vivir. Pero gracias a la contraparte de su misericordia, de su gracia, que esa gracia al conocerla, al entender que somos pecadores, que Cristo muere en la cruz por nosotros, entonces esa misericordia nos acerca a Dios y hace que tengamos una reverencia, un amor hacia Dios, y que no solamente hacemos las cosas porque Dios es justo, porque Dios es temeroso, porque deberíamos de tener pavor de Dios, sino porque también le amamos, sino porque también entendemos la obra que Dios hizo en la cruz, y entonces nuestra respuesta es hacer las cosas porque Dios es digno de que nosotros hagamos lo mejor de nuestras vidas. Hagamos lo mejor de nuestras vidas. Entonces,
Cuando hablamos de su justicia, en ese sentido, entonces el pecador debería estar espantado de la ira de Dios. Observen lo que Jesús dijo en Lucas capítulo 12, versículo 5. Lucas 12, 5. Dijo Jesús, pero os enseñaré a quién debes temer. Y no necesariamente está hablando de un temor reverente. Aquí está hablando, de acuerdo al contexto, de un temor de estar espantados, de estar asustados. Dice, pero os enseñaré a quién debes temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a ese temed. Esto es muy importante lo que Jesús está enseñando. Y fíjense bien, no solamente nos está diciendo que en verdad en el pecador debe existir ese temor que lo debe de espantar porque está bajo la ira de Dios y que si no se arrepiente de sus pecados, entonces será condenado eternamente. Pero precisamente, mis hermanos, ese temor es lo que nos ayuda a voltear al cielo y a entender que si no recibimos el perdón de Dios y si no procedemos al arrepentimiento, entonces deberíamos estar temblando. Por eso dice la Biblia que en los últimos tiempos, cuando el Señor venga, será el llorar y el crujir de dientes. Si ahorita la gente está feliz, si ahorita la gente peca felizmente, divirtiéndose, sin tener en cuenta a Dios, es un tiempo, va a llegar un tiempo en que eso se va a terminar, eso va a cesar, y entonces vendrá Dios, y entonces entenderán que Cristo es el Señor de todo lo que Él hizo, y toda lengua y toda rodilla, creyentes y no creyentes, se arrodillarán ante el Señor. Pero obviamente quienes no se arrepintieron y quienes no se acercaron al Señor tendrán un temor y un espanto porque sabrán que están bajo el juicio de Dios. Por eso Jesús dijo, no temas, no temas al mundo, no temas al que puede, a aquel que puede hacernos cosas en nuestras vidas, sino más bien temed el que tiene poder de echar al infierno. Sí, a eso digo, dijo Jesús, a ese temed. Entonces, esa es la contraparte que debemos de tomar siempre presente. Nos hemos olvidado de ese temor que causa espanto y que eso nunca va a cesar en nuestras vidas y que aún los ángeles y todos los seres criados en el cielo siguen teniendo ese temor de espanto, pero a la misma vez ese temor de reverencia, de respeto, de amor a Dios por lo que Él es. Entonces, el tener presente su justicia y su misericordia nos ayuda a tener una relación cordial y de confianza con Dios. Pero nunca, mis hermanos, debemos de extralimitarnos en esa relación. Por eso es importante mantener el balance. Siempre debemos recordar que Él es Dios y nosotros criaturas. Que Él es infinito y nosotros finito. Por eso cuando compartimos el Evangelio, cuando se nos compartió el Evangelio, Dios reveló nuestra maldad en nuestras vidas y deberíamos de haber experimentado temor porque estábamos bajo condenación. Pero luego, después de haber recibido a Jesús en nuestro corazón, respeto y admiración por su gracia y amor. Entonces, un síntoma inequívoco de la impiedad es la falta de temor. ¿Por qué alguien es inicuo? ¿Por qué alguien practica el pecado? ¿Por qué alguien aborrece a Dios? No respeta el nombre de Dios, usa el nombre de Dios en vano, porque no tiene temor de Dios. Dice Romanos capítulo 3, versículo 15, Romanos 3:15, sus pies se apresuran para derramar sangre
Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. Y dice versículo 18, no hay temor de Dios delante de sus ojos. La gente impía vive como si nunca fueran a ser juzgados. Pero el temor de Dios, como hemos visto, es indispensable para que los pecadores se vuelvan de sus pecados. Es por ello que tomamos la ley como un punto de partida para predicar el Evangelio, porque la ley es el instrumento que Dios utiliza para revelar al hombre su pecado y su condenación que pesa sobre sus vidas. Por eso el Evangelio, cuando compartimos la palabra de Dios, siempre debemos de incluir su ley, porque es a través de la ley que confrontamos al pecador. ¿Para qué? Para que entienda que ha fallado a Dios, para que Dios revele a través de su ley, a través de sus mandamientos, que es un pecador. Por eso, mis hermanos, si un pecador no entiende su maldad, nunca valorará su gracia. Es indispensable que el pecador entienda su maldad, porque solamente entendiendo su maldad, entonces es como se puede arrepentir sinceramente de todo su corazón, porque entiende que le ha fallado a Dios, que está bajo el juicio de Dios, que está bajo condenación. Pero una vez que toma la gracia de Dios, que entiende que Cristo murió por nosotros, aún sin merecerlos, entonces esa relación cambia. De tener a un juez juzgando nuestras vidas y condenándonos, ahora por un Padre amoroso que nos recibe pese a nuestras faltas y a nuestros pecados, muriendo por nosotros, pagando el precio de nuestro pecado y cumpliendo con toda justicia. Esa es la tesis de Pablo. Dice Romanos capítulo 3, versículo 20. Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Por eso la iglesia nunca debemos de olvidar los mandamientos, por eso los estamos estudiando. ¿Y por qué los estamos estudiando? Porque es parte de nuestras vidas. La ley no se ha abrogado, la seguimos cumpliendo. Obviamente, no para salvación, sino para cumplir toda justicia, porque los mandamientos de Dios es el reflejo de la ley moral de Dios. Entonces, no guardamos los mandamientos para salvación, porque sabemos y entendemos que ningún ser humano se salva guardando los mandamientos, ni siquiera los del Antiguo Testamento, como muchos han creído, que algunos creen que se salvaron por guardar la ley. Nadie se ha salvado por la ley de Dios, porque ningún ser humano después de la caída lo puede hacer. Tanto del Antiguo y Nuevo Testamento, si somos salvos solo por gracia, solo por su misericordia. Entonces, cuando entendemos que somos pecadores y nos arrepentimos de nuestros pecados, es cuando podemos entender su gracia, y ese entendimiento cambia nuestra relación con Dios, pero solo cuando entendemos nuestra maldad. Dice Romanos capítulo 8, versículo 1, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora el cristiano sabe que por habernos arrepentido, por la obra de Cristo en la cruz, por morir por nosotros, ya no estamos bajo condenación. Entonces, en la medida en que vamos creciendo en el conocimiento de Dios y aprendemos de su grandeza, su sabiduría, su santidad, poder, su señorío, en esa misma medida va creciendo en ese temor reverente a Dios. Entre más conozcamos a Dios, entre más conozcamos sus atributos, más irá creciendo nuestro temor reverente a Dios. Pero nunca debemos de perder la bondad y a la misma vez la severidad de Dios. Dice Romanos 11:22. Romanos 11:22.
Mirad pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también, dice, serás condenado. Entonces, si perdemos de vista el equilibrio de ver cómo es Dios, vamos a tropezar. Si solo vemos el amor de Dios, entonces despreciaremos su disciplina. Y entonces viviremos como nos plazca, ¿no? Si solamente enfatizamos su amor, entonces perdemos de vista su justicia. Déjenme decirles, como dijo Pablo, muchos durmieron por tomar la cena indignamente. ¿Y qué hizo Dios? Dios trajo justicia. Dios trajo disciplina sobre sus hijos. Dios disciplina sobre sus hijos, sí. Por eso no debemos de olvidar su justicia, porque nos encanta enfatizar el amor de Dios. Nos gusta el amor de Dios, pero nunca hay que olvidarnos la contraparte de Dios, que es su justicia. Y como Dios nos ama, y como dice por palabra de Dios, si el que ama a su hijo disciplinará. Si amamos a nuestros hijos, entonces los vamos a disciplinar. De la misma manera, Dios nos ama y Dios nos disciplina. Pero si solamente vemos su severidad, entonces perderemos de vista su bondad, su misericordia y su perdón. Entonces, para ejercer un correcto temor de Dios, debemos de comprender ambas fuerzas y responder adecuadamente a cada una de ellas. Entonces, en resumen de lo que acabo de decir, de lo que he expuesto. Entonces, en primer lugar, al ver la santidad y la justicia de Dios, cuando vemos su santidad y la justicia de Dios, que eso es lo que nos enseña la Biblia, cada hombre que tuvo una experiencia con la santidad de Dios, ¿qué fue? Gozo, alegría, se entusiasmaron al entender la santidad de Dios. La Biblia nos enseña que todas las experiencias de los hombres que contemplaron la santidad de Dios, la justicia de Dios, dice, cayeron como muertos, tuvieron temor de Dios. ¿Y por qué tuvieron temor de Dios? Porque somos confrontados con la santidad de Dios y entendemos que nosotros no somos como Dios, que no somos santos como Dios, que sigue habiendo imperfecciones en nuestras vidas y que ante esa santidad y ante esa justicia merecemos el juicio de Dios, merecemos ser fulminados instantáneamente. Esa es la experiencia de contemplar la santidad de Dios. Y cuando alguien contempla la santidad de Dios, la respuesta es humillarnos y postrarnos ante su presencia, porque no somos nada ante la majestad de Dios. Esa es por una parte. Y la otra, pero cuando conocemos su misericordia, cuando conocemos el amor de Dios, su gracia, su bondad, nos invita a acercarnos a Dios. De hecho, como dice la Biblia, Él nos atrae con cuerdas de amor. Cuando entendemos lo que Dios hizo, aún sin merecerlo, porque eso nunca hay que olvidarlo, muere por nosotros en la cruz y nos ama. ¿Y por qué nos ama? Por el puro afecto de su voluntad. No por merecerlo, no porque hubiera algo digno en nuestras vidas, dentro de nuestro corazón, sino por el puro afecto de su misericordia y de su amor, decide salvarnos, morir en la cruz por nosotros, y entonces nuestra respuesta, al contrario de contemplar su justicia y su santidad, es tener esa reverencia, ese amor. Nos acercamos confiadamente, pero siempre, mis hermanos, tomar en cuenta el balance, su justicia y su misericordia. Quiero terminar con el último pasaje de Apocalipsis 15:4, en donde nos habla de que ese temor de espanto nunca va a cesar en nuestras vidas, ni cuando muramos, ni cuando estemos en el cielo, porque aún en el cielo seguiremos teniendo ese temor de espanto, y que obviamente ese temor de reverencia por la grandeza y por saber quién es Dios. Dice Apocalipsis 15:4, ¿quién no te temerá, oh Señor,
y glorificará tu nombre, porque al tener este temor de Dios, al ver su grandeza, su majestad, entonces la respuesta de los ángeles, la respuesta que nosotros tendremos al estar ante Él es adorarle. Dice, pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Aún en el cielo, mis hermanos, los ángeles, quienes estén en la gloria de Dios, seguirán experimentando ese temor de espanto, de contemplar su grandeza, pero a la misma vez de ese temor reverente, de gracia, de amor hacia Él, porque teniendo Él toda la razón para emitir su juicio sobre nuestras vidas, decide amarnos, perdonar nuestros pecados. Y lo único que provoca, como acabamos de leer, es glorificar su nombre. Glorificar su nombre. Yo espero, mis hermanos, que este tema nos sirva. En primer lugar, como enfaticé esta mañana, de que ese temor en nuestras vidas siga creciendo. Una, como creo yo mal nos han enseñado, pensamos que ya no debemos de espantarnos de la grandeza. Claro, debemos de seguir espantando porque eso nos mantiene a raya. De saber que no queremos tener a Dios por enemigo, porque Jesús dijo, el que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. Y nosotros queremos ser parte de Él. No queremos estar bajo el juicio de Dios, bajo la ira de Dios. Pero ahora que también entendemos su amor y su gracia y su misericordia, también tenemos un respeto, una reverencia y sobre todo que cuando mencionamos el nombre de Dios, nunca, mis hermanos, nunca lo usemos a la ligera. Nunca el nombre de Dios debe ser mencionado si no lo estamos haciendo para honrarlo y exaltando. Y mucho menos debemos usar el nombre de Dios cuando hacemos chistes, cuando hacemos comentarios no dignos del nombre de Dios. Debemos tener sumo cuidado. Acuérdense bien de la semana pasada, cuando alguien no respetó el nombre de Dios, ¿qué pasó con esa persona, ese extranjero? Fue apedreado. ¿Y por qué fue apedreado? Porque no honró la dignidad de Dios. No respetar el nombre de Dios es no respetar el ser de Dios. Entonces, mis hermanos, que eso acreciente nuestro temor a Dios, nuestro respeto a Dios, que nunca debemos de olvidar que por su justicia merecemos morir, pero por su amor y por su gracia nos ha aceptado, y entonces debemos de estar agradecidos, contentos, y que todo lo que hacemos en nuestro trabajo, en la iglesia, en nuestra familia, lo hagamos para servir a Él, porque tenemos temor de Dios. Mis hermanos, si Dios nos lo permite, próximo domingo a la misma hora seguiremos viendo los 10 mandamientos, el decálogo de Dios, porque es muy importante para nuestras vidas. Reciban un fuerte saludo de parte de Roxy, de parte de mi familia, de parte mía, a toda la iglesia, y que Dios me los bendiga.